En un mundo lleno de mentiras y mentirosos y estafadores, los fusionistas traemos siempre la verdad. Y es por eso que nos reunimos una vez más para presentarte a ti, estimado guatemalteco, cuál es esa verdad, para evitar que sigas siendo engañado por estos caudillos mesiánicos que la peor estafa que cometen es venderse como los salvadores que no son. Bienvenidos a Fusionista Propone. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido Información Fusionista, donde semana a semana venimos con un video nuevo para nuestra plataforma de YouTube y demás redes sociales, con la finalidad de inspirar a todos esos guatemaltecos de bien, a inspirarlos al comprometerse con una acción política concreta, la transición de nuestro país del modelo estatista al sistema de gobierno limitado y de mercados realmente libres. Y muchas veces tenemos que hablar de temas coyunturales o temas relevantes porque es bueno, digamos, señalar todas las mentiras que hay en el ambiente, señalar todas esas mentiras en las que muchos guatemaltecos caen y por lo tanto nosotros venimos acá para contrastarlas con la verdad. Siempre desde esta tribuna ofrecemos un análisis desde la óptica del liberalismo clásico a muchas de las situaciones que suceden en nuestro país. Hoy nos vamos a extender un poco más allá de nuestras fronteras, vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con lo que recientemente ha pasado en Argentina y el caso del presidente Javier Milei con la promoción de esta criptomoneda fallida llamada Libra. Así que antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas, quien ya está con nosotros. Jorge, qué gusto saludarlo, bienvenido. El gusto es mío, Gabriel. Gracias por la bienvenida y un saludo muy cordial a todos los fusionistas, amigos nuestros, simpatizantes que tenemos en todo el país y también, como bien has dicho, más allá de las fronteras, ¿no? Un saludo a todos los liberclásicos de América Latina, porque como Partido Fusionista formamos parte del Foro Liberal de América Latina, esta plataforma continental que incuba líderes, movimientos y partidos políticos de buena derecha. Así que, bueno, pues con entusiasmo a conversar y proponer sobre este tema eh, internacional, ¿no? De carácter internacional que consideramos importante. Jorge, bueno, seguramente a nuestra audiencia le llamará la atención que nuevamente estamos hablando del presidente Javier Milei. Hemos hecho referencia al tema de su gobierno a lo largo y ancho del año pasado. Hemos estado hablando y siendo críticos en nuestra campaña de gobierno a la sombra de ciertos aspectos con los que a lo mejor llegamos a empatar, ¿sí? En ciertas ideas, pero siendo muy críticos desde luego con lo que no nos parece y con lo que realmente choca mucho con esa visión de un presidente que se ha vendido como la esperanza liberal. Ya vamos a ir desglosando el término, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Mucha gente nos dirá, una vez más están criticando a Javier Milei. Sí, estimados amigos, no es la primera vez que vamos a hablar del presidente Milei y eso lo tenemos que puntualizar. Hay muchas personas que a lo mejor, derivado de esta situación en la que se ve perjudicado el presidente Javier Milei y muchos argentinos, ¿no? Dirán, bueno, los fusionistas salen a señalar los errores de Milei en el momento en el que está surgiendo esta situación en cuanto a las criptomonedas. No, realmente no, estimada audiencia, nosotros hemos sido muy críticos del presidente Milei desde hace bastante tiempo, Jorge. Cabe mencionar que no somos los únicos liberales clásicos en el continente que lo criticamos y que desde luego señalamos sus deficiencias ideológicas, en sus deficiencias programáticas y bueno, los resultados que se dejan ver por sí mismos, ¿no? Creo que hay que poner en contexto a nuestra audiencia, Jorge, entre esta semana pues ha circulado en muchas noticias este acontecimiento que venimos a criticar el día de hoy, ¿no? Pero para quienes no estén tan al tanto del mundo
político en Occidente. El día viernes de la semana pasada, Javier Milei tuiteaba haciendo promoción de una criptomoneda, ¿no? Que terminó siendo en realidad una criptoestafa, estimados amigos, como lo son la mayoría de estas situaciones electrónicas, ¿no? Haciendo referencia y promocionando a una empresa y una criptomoneda aparentemente nueva llamada Libra, una criptomoneda que se desploma y que termina afectando a miles de ciudadanos entre argentinos y bueno, otros ciudadanos de demás países, ¿no? Principalmente estadounidenses y algunas personas de Asia, según tengo entendido. Y bueno, esto ha despertado el revuelo en redes sociales, críticas al presidente Javier Milei, críticas que van desde aspectos muy puntuales como el hecho de que un presidente esté en esa calidad de funcionario público promoviendo, ¿sí?, una cuestión como lo es una criptomoneda aparentemente nueva, y críticas fuertes señalándolo de haber pues sido parte de ese fraude que constituyó el robo de miles de dólares, la pérdida de miles de dólares para muchos ciudadanos. ¿Qué tenemos que decir ante esto, Jorge? ¿Qué opinión nos merecen los liberales clásicos esta situación? Bueno, gracias por la introducción, Gabriel. Efectivamente, este es un tema que hemos considerado importante eh, analizar y hacer, digamos, basarnos en este asunto de carácter internacional, bueno, regional en todo caso. Es un tema que yo creo que los guatemaltecos deben comenzar a comprender que todos estos fenómenos funcionan como un efecto dominó, ¿sí? Y es así la política. Las malas políticas públicas se impregnan, ¿no? Y muchos gobernantes las adoptan. Y eventualmente también las buenas políticas públicas. Este es un fenómeno interesante desde la ciencia política y por eso nosotros salimos de la burbuja de Guatemala y estamos siempre muy pendientes de lo que sucede en la región, en la gran región América Latina, en Estados Unidos, en Occidente, pero también en el oriente del mundo, donde somos también pues muy observantes de lo que está pasando en países como China, los tigres asiáticos y los leones africanos, como nos gusta llamarles. Pues bien, sobre este tema de la criptoestafa, te cuento que ahora recién que hacías la introducción, eh, ingresé al canal de Juan Ramón Rayo y te cuento que ya publicó un video en defensa, seguramente, ¿verdad? Porque lo tituló Libra, una estafa de Javier Milei, entre signos de interrogación. Bueno, contigo platicamos por la mañana, ¿no, Gabriel? Y decíamos, a ver en qué momento Juan Ramón Rayo, un excelente economista como economista, ¿sí? Sale en defensa porque es prácticamente el único economista austríaco, español, pues que le ha mantenido su defensa y tal parece que va a morir con él, a morir porque prácticamente Javier Milei y el gobierno del presidente Javier Milei, que como tú bien dijiste, le venimos haciendo gobierno a la sombra desde hace muchos años. Nosotros no hemos caído en el engaño, en lo que el profesor Alberto Mansuetti ha llamado en una estafa previa, porque esta criptoestafa realmente estuvo montada sobre una estafa previa que se ha venido gestando desde hace muchos años en Argentina, en América Latina, gracias a los medios de comunicación, gracias a los influencers y, pues bien, gracias también a una demanda política que se deja comprar por estos vendehumo que emergen ahora no solo en el plano empresarial, en el plano financiero, en el plano de las tecnologías de la información, sino también, evidentemente, en el plano de la política. Y por eso nosotros, bueno, le venimos haciendo un juicio crítico desde hace muchos años. Así que no somos nuevos en esto. A veces dejamos pasar algunas coyunturas porque, bueno, la verdad es de que
eh, ellos solos, por decirlo de alguna manera, se meten zancadilla y ellos mismos caen en esto que vemos lamentablemente arrastra al liberalismo clásico. Y es por eso que para nosotros es importante tocar estos temas, porque lo primero que tenemos que decir es que nosotros nos desmarcamos de esta CryptoGate, como ya le llaman, ¿no? Cripto escándalo en torno a esta criptomoneda llamada Libra. Más de 85 millones de dólares, Gabriel. Alrededor de 40,000 personas han sido estafadas en este proyecto de criptomoneda. Y bueno, pues no sé si este sea el fin del presidente Javier Milei, pero es cierto que su popularidad en las últimas, digamos, 72 horas ha caído por el suelo. Y sin embargo, todavía hay gente como el economista Juan Ramón Rayo que seguramente sale a la defensa, ¿no? Una defensa que yo en este momento recomiendo acudir a lo que algunos representantes de la izquierda están diciendo, y específicamente el programa La Base de Pablo Iglesias y de Irina Afinogenova. Es un excelente programa porque hace un top 10, digamos, de las excusas y los pretextos que han esbozado los libertarios en torno a este escándalo que comienza a las 7 de la noche con 1 minuto del día viernes, eso hora argentina. Y bueno, el fin de semana reventaron las redes sociales, ¿no? Nosotros no nos abstraemos de eso porque para nosotros la política no se circunscribe únicamente a lo que está pasando en Guatemala, ¿sí? Insistimos, para nosotros la política es un fenómeno que trasciende nuestras fronteras porque somos políticos profesionales y no nos quedamos en la coyuntura nacional, en la politiquería nacional, sino bueno, vemos estos fenómenos y pues tenemos que exponerlos, porque además, Gabriel, cabe decir, las derechas en Guatemala, los libertarios en Guatemala han estado muy callados con respecto a este tema, ¿no? Invito a revisar los programas de opinión de ayer lunes, hoy martes, y bueno, este programa tal vez se publique el miércoles y ustedes verán, pocos o nadie habla de estos temas porque han encumbrado tanto al presidente Javier Milei y bueno, le han visto como un Mesías, como un Salvador, un semidios que anda por ahí y que, pues bien, hoy ha cometido otro error. Otro error. Este no es el único error que ha cometido el presidente Javier Milei, es otro error. Porque, bueno, realmente, como nosotros lo hemos señalado desde hace muchos años, en realidad Javier Milei puede ser que sea buen economista y en términos de instituciones de libre mercado, de crecimiento económico. Él dice que es un experto en crecimiento económico. Bueno, puede ser, ciertamente tiene algunos conocimientos interesantes. Nosotros en ese sentido hemos aprendido algo, pero de ciencia política no sabe ni la P. No sabe ni la P. Y eso lo hemos venido diciendo nosotros hasta la saciedad y lo vamos a tener que seguir repitiendo, le caiga mal a quien le caiga mal, ¿no? En ese sentido, pues él llegó a la presidencia, como dice el profesor Mansuetti, de la nada a la rosada. Llegó como una especie de carambola, ¿sí? En realidad no le votaron miles de millones de argentinos. En realidad fue un voto en contra, ¿sí? Entonces, bueno, la gente no quería peronismo y le votó a Javier Milei como un antiperonismo. A eso se le llama gorilismo en Argentina. Y así es como llega a la Casa Rosada, ¿no? Por eso de la nada a la Rosada. Y pues bien, llega sin un partido sólido, sin base, sin cuadros medios, sin liderazgos, llega sin un proyecto político de transición al capitalismo liberal, llega como una especie de programa que cambia como 3, 4, 5 veces
y obviamente desde el primer día de su gobierno se olvidó del programa, ficha a un experonista o a un peronista como brazo derecho de sus políticas económicas, Toto Caputo, ¿ah? Y él pues básicamente lo que ha implementado desde el 10 de diciembre del año 2023 han sido políticas estatistas en materia de dinero, de banca y de finanzas en Argentina. Si bien es cierto, la inflación se ha reducido en algunos dígitos, ciertamente. También es cierto que se ha manipulado muchísima información y, pues bien, como no, las reformas o las políticas en este tema de economía y finanzas no han sido completas de shock radicales, pues básicamente está causando quizás beneficios en algunos sectores, pero estragos y perjuicios en otros sectores. En este sentido, recomendamos la lectura y el seguimiento del economista Roberto Kachanowski, que lamentablemente se ha ganado el sobrenombre de el Econochanta, ¿sí? Porque es el crítico más férreo que tiene el presidente Javier Milei en Argentina. ¿Pero por qué? Porque le dice las verdades. Así que Roberto Kachanowski, el profesor Roberto Kachanowski, liberal clásico, economista argentino, por favor, búsquenlo, síganlo en sus redes sociales. Hay algunos otros como Diego Giacomini o Carlos Rodríguez, también argentinos. Incluso Diego Giacomini fue socio del presidente Javier Milei, pero empieza a ver los errores y las decisiones que estaba tomando, pues se separa, ¿no? Zanja sus diferencias y desde entonces pues es un crítico férreo también de Javier Milei como presidente. Pues bien, esto me lleva al otro tema que es importante enfatizar, ¿no? Y es que Javier Milei se ha presentado como un liberal libertario, Gabriel y amigos, y esto nos arrastra, porque no existe tal cosa como un liberal libertario. O eres liberal clásico o eres un libertario, ¿sí? Un liberal clásico cree en el gobierno limitado, en los mercados libres y en el irrestricto respeto a la propiedad privada. Es conservador en lo moral y en lo político, es decir, aboga por la democracia y sus instituciones naturales, es decir, los partidos políticos, defiende los partidos políticos porque entiende que son las instituciones naturales que permiten hacer viable la democracia. Aboga por la democracia, pero no cualquier democracia, por la democracia representativa. Y es precisamente allí que entran los partidos políticos. Y aboga también por los valores, tradiciones e instituciones conservadoras que preservan la moral, la cultura, la familia, la vida, el matrimonio y todas estas instituciones que le dan soporte son connaturales al sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Es decir, no puedes tener gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada sin valores e instituciones en el orden moral. No puedes tampoco tener instituciones y valores en el orden moral sin un sistema de capitalismo liberal y democrático, ¿no? Son dos conjuntos de valores que son complementarios entre sí, que son inseparables. Por eso nosotros somos fusionistas, porque fusionamos esos dos conjuntos de valores y eso nos define pues también como liberales clásicos. No somos libertarios, por favor, que quede esto muy claro y que no se nos confunda, porque precisamente por eso es importante desmarcarnos de este tipo de figuras que hoy por hoy son muy famosas, pero que lamentablemente arrastran al liberalismo clásico. Ahora bien, el libertarianismo es algo muy diferente, es algo muy diferente, al menos en los países de habla hispana. Quizás en Estados Unidos un libertario se entiende como un liberal clásico porque allá la palabra liberal fue o se convirtió en un sinónimo de socialista, lamentablemente, aunque yo he tenido la oportunidad, Gabriel, de hablar con amigos en Estados Unidos y cuando tú te defines como
classical liberal o classical liberalism, entonces se entiende, ¿no? Pero bueno, esto quizás solamente para gente muy estudiada. Si tú dices, I am a libertarian en Estados Unidos, entienden por lo general que estás a favor del libre mercado y a favor de los valores tradicionales, no eres un conservador. Ahora, esto es allá en Estados Unidos. En los países de habla hispana, por libertario, pues entendemos otra cosa y tenemos que distinguirlo, ¿no? Hay básicamente dos o tres matices que podría tener esta palabra. El libertario de raíces randianas, esto pues tiene que ver mucho con el ateísmo de Ayn Rand, ¿sí? Hay libertarios que son ateos y son beligerantes principalmente contra el cristianismo, ¿sí? Y esta, bueno, es un matiz, hay ese tipo de libertarios. Hay libertarios que son liberales, que son conservadores en lo moral, pero son estatistas en economía y si no son estatistas del todo en economía, no abrazan el conservadurismo político, son antipolíticos y partidofóbicos, ¿sí? Entonces, un representante quizás de este matiz es alguien como Agustín Laje y Nicolás Márquez, ¿no? Y quizás el otro matiz es el del libertario anarcocapitalista, ¿no? Y aquí es donde cae muy bien Javier Milei. Javier Milei es un libertario anarcocapitalista y bueno, esto del anarcocapitalismo es una locura porque básicamente lo que ellos plantean es la supresión completa y total del Estado, ¿sí? Es el antiquísimo anarquismo que se une y pega muy bien con el socialismo y el comunismo. No en balde, socialistas y anarquistas anduvieron muy juntos en el siglo XIX y parte del siglo XX. Así que, pues básicamente decir que nosotros no somos libertarios, nosotros somos liberales clásicos. Lamentablemente, Javier Milei ha inducido a la gente que liberal, libertario es lo mismo y no somos lo mismo. Y esto pues creo que nos permite pasar a la siguiente parte, ¿no? Porque sobre esto de la criptoestafa, bueno, creo que te paso el micrófono mejor para que tú pues nos cuentes un poco, Gabriel, ¿no? ¿Dónde es que está esa estafa en torno a las criptomonedas y bueno, los errores que se suelen cometer en torno a este tema? Buenísimo, Jorge, y creo que fue pertinente empezar haciendo esa distinción entre libertarios y liberales clásicos, porque particularmente en el tema de la institución de la moneda tenemos diferencias muy marcadas. Muchos libertarios apuestan por esta cuestión de la criptomoneda como una especie de salida fácil, ¿no? A las regulaciones gubernamentales en materia de moneda, quizá presa de los vendehumo y de muchos influencers que les han prometido la riqueza de forma aparentemente fácil, han caído en la idolatría a ciertas plataformas electrónicas y han creído que el mundo de las criptos son, pues hoy por hoy, la mejor opción que se tiene para poder comerciar, para poder utilizar esos elementos como elementos de canje para comprar y vender productos cuando realmente somos muy críticos, ¿no?, de la naturaleza de las criptomonedas. Muchos economistas serios, entre ellos el propio Roberto Kachanowski y nuestro profesor Alberto Mansuetti, han desglosado en sus cuentas de X, invitamos a que los vayan a seguir, cómo es que el tema de las cripto viene siendo realmente una estafa piramidal de tipo Ponzi, ¿no? Donde pues básicamente son unos pocos los que se aprovechan de la ignorancia de la gran mayoría y terminan vendiendo la idea de que esta es una herramienta, ¿no?, para librarse de la regulación estatal, cuando en realidad es una herramienta para enriquecer a los creadores del famoso coin, ¿no?, la moneda electrónica, y la gente que se va adhiriendo al proyecto termina invirtiendo y perdiendo millones y millones, como lo vimos esta semana con el caso de la moneda
electrónica Libra, ¿no? Que no es la primera vez que sucede, Jorge, en la historia ha habido muchísimos antecedentes. De hecho, hay muchísimas criptomonedas, no existe una solamente, y creo que la más famosa a lo mejor es Bitcoin, y seguramente la gente ha escuchado de Bitcoin, pero existen muchísimas criptomonedas y bastantes de ellas han resultado en situaciones similares a la de Libra, Jorge. De hecho, el propio Javier Milei, antes de llegar a la presidencia, se vio envuelto en una especie de controversia similar. No fue tan mediática debido a que no era presidente en ese entonces, pero en su momento también llegó a promocionar una criptomoneda que cayó, desapareció del mercado, la gente resultó estafada, era una moneda llamada Bulk, si no estoy mal, y en su momento también contribuyó a vender cursos de training para fomentar el uso de plataformas electrónicas donde aparentemente te daban los instrumentos y la orientación de cómo podías minar las criptomonedas, porque esa es otra cosa, dice uno, ¿dónde salen estas criptomonedas? Es algo que es intangible, Jorge, existen en el mundo digital y realmente su aplicación para una economía de países complicadísima. Si no, vean el caso de El Salvador, por ejemplo. Digamos, la criptomoneda no es algo tangible, no es algo que la persona lo tenga en la mano. Se nos hace muy, muy complicado entender cómo hay gente que sigue apostándole a esto cuando es claramente un engaño, ¿no, Jorge? Un engaño de falsa prosperidad la que se nos vende. Es un engaño en la medida en la que uno logra entender que existe una incapacidad por hacer que esta moneda sea utilizable para la mayoría de gente, sobre todo para la gente de a pie. Nosotros en el Partido Fusionista hacemos referencia a cómo, digamos, en la práctica, ¿no? En una economía como la guatemalteca, ¿cómo haces para que la gente tenga acceso a las criptomonedas, se familiarice con esto? Y vamos más allá, es a la final de cuentas un elemento que existe en el mundo digital sin respaldo metálico, sin un valor intrínseco y que termina pues representando una volatilidad tremenda, Jorge. Hoy la criptomoneda puede estar al alza, mañana a la baja, hoy puedes tener una ilusión de ser aparentemente millonario y a las tantas horas después desplomar y ver cómo se pierde absolutamente tu dinero. Para evitar eso, pues los liberales clásicos ahí zanjamos claras diferencias, porque para nosotros la mejor manera de tener una moneda sólida es el respaldo metálico, el respaldo en el patrón oro clásico, que es la propuesta que tenemos los liberales clásicos para poder, digamos, entender cómo funcionaría realmente una moneda estable, una moneda que no dependa, digamos, de la confianza que uno deposita en el sistema político, politiquero, como hoy sucede con la moneda fiduciaria que tenemos en muchos países de América Latina. Y que bueno, el retorno al patrón oro permitiría dotar a la gente de poder adquisitivo, de estabilidad con el tiempo, de una moneda que no se va a estar devaluando, que no va a depender de las decisiones políticas y que su valor no cambia, no varía, ¿no? De un día para otro. Y creo que esto es fundamental explicarlo porque son al menos dos diferencias puntuales que surgen precisamente derivado de las concepciones que tienen los libertarios con las concepciones y la ideología política que tenemos los liberales clásicos. Excelente, Gabriel. Muy buena descripción la que has hecho sobre este escepticismo que nosotros mostramos frente a las criptomonedas. Y eso no quiere decir que no estemos a favor de la tecnología, ¿no? Como nosotros hemos dicho, la tecnología puede resolver muchísimos problemas. El problema es la tecnolatría, o sea, tener una fe ciega en que la tecnología puede resolver todos nuestros problemas. Y ahí es donde encontramos a estos tecnoadictos que creen, ¿no? Que incluso en un país estatista, la tecnología puede evitarles las consecuencias de vivir en ese sistema estatista. Hay que entender esto y esto es importante principalmente para los jóvenes, Gabriel, porque son los jóvenes los que principalmente han sido capturados por esta nueva mega tendencia de las tecnologías de información, la inteligencia artificial, las criptomonedas y estas estafas piramidales que hay por doquier. Nosotros siempre decimos que
el trabajo, el sacrificio, la perseverancia, los activos productivos son la única vía para crear riqueza de verdad. Y bueno, me hiciste recordar dos casos más de estafa, ¿no? La de Sam Bankman-Fried, un ex inversor, ex empresario, que creó un sistema denominado FTX, ¿no? Y que, bueno, fue una estafa gigantesca que ocurrió en el año 2023. Y ya lo que es el fraude del archivo Wallet en El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza. Otro vendehumo. Y el problema con los vendehumo, Gabriel, no es el que vende el humo, el problema es el que compra el humo. Ese es el problema, porque vendedores de humo pueden existir, han habido siempre y seguirán existiendo. El asunto es, hay gente que compra humo y eso es lo verdaderamente triste. Hay millones de personas, bueno, millones, digamos, el número es bastante relativo, ¿no? Hay una vasta mayoría de personas que hoy por hoy caen fácilmente en las trampas de estos vendehumos, que están no solo en el ámbito de las finanzas, del emprendimiento, sino también en el ámbito de la política. Y eso es lo que nosotros venimos señalando desde hace mucho con estos representantes de la mala derecha. Hoy por hoy Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en Centroamérica, pero también muchos otros, Santiago Abascal en España, Giorgia Meloni en Italia y quizás en menor grado, pero probablemente también un Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Bien, es lamentable, disculpen que se los digamos y que pisemos callos, pero esa es la realidad y esto es lo que nos hace diferentes al Partido Fusionista. Somos diferentes porque decimos la verdad y por eso, bien, de pronto y no somos el proyecto eh, que arrastre millones de seguidores y simpatizantes, porque la gente prefiere vivir en las fantasías y en esas ideas de solucionar fácil y pronto nuestros problemas. Punto y aparte, disculpa esa digresión, pero era importante hacerla saber. Tú hablabas sobre cuál es la propuesta de los liberales clásicos, de los fusionistas. Bueno, justamente el retorno al patrón oro clásico, ¿sí? El patrón metálico del dinero, el respaldo metálico del dinero, es lo que ha funcionado como un medio de intercambio, como una reserva de valor, cosa que no son las criptomonedas, ¿sí? Desde hace muchos miles de años, ¿sí? Prácticamente el uso de metales preciosos es inmemorial y funcionó hasta entrado el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX hay tres grandes momentos donde se le abandona a este sistema monetario que tenía respaldo metálico. Y es básicamente en 1913 cuando se crea la Reserva Federal de los Estados Unidos, 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos, y en 1971 cuando Richard Nixon declina a la posibilidad de respaldar el dinero en oro. Un 15 de agosto, dicho sea de paso, es una fecha memorable para los guatemaltecos, especialmente los católicos, ¿no? Lo cierto es de que hasta entrado el siglo XX, el respaldo metálico del dinero, pues era lo que daba ese valor intrínseco del que tú hablabas claramente. El dinero es un medio de intercambio, es un bien como cualquier otro. Lo que pasa es que tiene un valor intrínseco que genera confianza, que genera credibilidad, que genera un intercambio honesto, o más bien que ofrece honestidad al intercambio, ¿sí? Porque tú das a cambio un medio de cambio, un medio de intercambio que es realmente valioso. Y es valioso porque históricamente el oro ha sido pues, ese metal, ¿no? Ese metal precioso, ese metal que han valorado
pues todas las culturas prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? Y aunque ciertamente han existido otros medios de intercambio, el oro es el que siempre ha prevalecido. Por cierto, en estos días va al alza, casi rosa ya los $3,000 la onza de oro Troy. Nosotros, los fusionistas liberales clásicos adscritos al Foro Liberal de América Latina, proponemos el retorno al patrón oro clásico, justamente para alcanzar una estabilidad en los precios de los bienes y servicios, en los precios del capital, que es básicamente la tasa de interés, y en el precio de otras divisas, como el tipo de cambio. En ese sentido, pues creemos que bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada, donde exista un respaldo metálico de la moneda, las criptomonedas podrían venir y competir con las otras monedas. Pero solo bajo ese contexto creemos que debe haber una competencia de monedas, o puede haberla. Estamos en contra del curso forzoso de la moneda y pues claro está que esto daría mayor poder de compra o capacidad adquisitiva a los billetes, a las monedas de los guatemaltecos, y eso, pues, a eso es lo que hemos llamado nuestro mejor plan social, ¿sí? Paradójicamente, ¿no? Lo nuestro, el dinero, como medio de intercambio, creemos que al darle respaldo metálico, al darle ese valor intrínseco y no puro papel, dinero fiduciario o dinero falso, que es lo que hoy tenemos en nuestros monederos y billeteras, pues básicamente vamos a crear riqueza y vamos a darle poder de compra a los guatemaltecos, especialmente a los más pobres. Esto supone el cierre del Banco de Guatemala como Banco Central Estatal, supone también la existencia de una ley de paridad que tendría que establecer una paridad justamente entre lo que nosotros hemos llamado el quetzal oro, ¿sí? El quetzal oro y su equivalente en oro. El quetzal oro o las diferentes denominaciones de la moneda en oro, pues tendrá que tener una paridad en peso o en masa de oro. Y en ese sentido, pues también debemos eliminar otras instituciones bancarias, monetarias y financieras que hacen muchísimo daño, como por ejemplo el sistema de reserva fraccionaria que hay en el sistema bancario privado. Todo esto lo tenemos dentro de nuestra reforma en economía y finanzas, que debe complementarse con la reforma número 1, que tiene que ver con poner al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, un único impuesto, auténtico federalismo y partidos políticos privados, completa y verdaderamente privados, y las 3 reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, básicamente privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia en estas 5 esferas o áreas más importantes de la sociedad. Ahí nuestra propuesta, Gabriel y amigos. Jorge, es una propuesta muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y quizás un tanto compleja si se trata de explicar en unos breves minutos. Y seguramente habrá gente interesadísima en conocer más de esta propuesta, quizás algunas personas que estén interesadas en leer nuestra propuesta de la ley de paridad con el oro. Y para toda esa gente que está dispuesta a superar los engaños, a no seguirse dejando manipular por estos vendehumo, tenemos una buena noticia, Jorge. Todo este conocimiento del cual nosotros nos hemos basado para poder plantear una propuesta como la del Quetzal Oro, el retorno al patrón oro, está al alcance de todos los ciudadanos, quienes estén dispuestos realmente a formarse, a estudiar sobre estos temas. Pues bien, este es uno de los tantos tópicos que abordamos en nuestro diplomado en fusionismo y las 5 reformas, ¿no? Este curso de formación
para la acción política del Partido Fusionista. Insisto, no esperen volverse expertos en patrón oro escuchando un video de un par de minutos, tienen que estudiar. Y ahí está la clave, estimado guatemalteco. Si tú quieres entender por qué Javier Milei se equivoca garrafalmente cuando apoya las criptomonedas, si quieres entender cómo nos beneficiaría a nosotros en Guatemala poder transitar al patrón oro, la invitación es puntual. Te invitamos a que puedas inscribirte en nuestro curso de formación política. Ingresa a nuestro sitio web fusionista.gt. Puedes buscar el formulario de inscripción tanto en nuestro blog Fusionista, Jorge, como también en la pestaña de formación política. Ahí vas a encontrar los requisitos para poder inscribirte, en Google Forms para poder pues llenar tus datos y que nos pongamos en contacto para brindarte datos muy precisos como la fecha en la que vamos a iniciar el curso. Dicho sea de paso, Jorge, pues iniciaremos el curso en cuanto tengamos al quórum suficiente. Lo decíamos hoy en la mañana, la gente lamentablemente pues no quiere salir de la ignorancia, no quiere invertir tiempo, no quiere invertir recursos, sino quiere invertir en su formación política. Pero es necesario que lo hagas, estimado guatemalteco, si quieres dejar de ser engañado, porque no solo hay engaños con respecto al tema de la criptomoneda, con el tema de estas empresas que se venden como las soluciones para nuestros países, sino también hay engaños de carácter político, o bueno, politiquero, ¿no? Porque surgen estos mesías que se venden como leones y terminan siendo gatitos estafadores, ¿no? Se venden como los salvadores de un país cuando en realidad las políticas públicas que implementan son las que nos llevan al desastre. Y esto lo hemos reflejado con el presidente Javier Milei, un libertario que aplica políticas estatistas, que tiene en su gabinete a ex peronistas o gente que sigue siendo peronista y que, bueno, no es realmente la ruta a seguir, no es el ejemplo a seguir. Y la invitación también es para la gente de derecha, Jorge, en nuestro país, que sigue viendo a Milei como un referente al cual imitar, ¿no? Mucha gente dice hay que seguir lo que está haciendo Milei en nuestro país. No, estimados guatemaltecos, para nada, pese a que Argentina tiene los mismos problemas que tiene Guatemala o padece del mismo mal del estatismo, las soluciones que está implementando Milei no son las correctas. La solución es transitar al sistema de gobierno limitado y de mercados libres, y esto pues solo vendrá de un proyecto político de país como lo es Fusionista, un auténtico proyecto liberal clásico que se basa en principios fundamentales. Gobierno limitado, mercados libres y, como decía Jorge, un irrestricto respeto por la propiedad privada. Así que la invitación es a que no sigamos siendo engañados, a que nos formemos y activemos políticamente con el único proyecto auténticamente liberal en Guatemala. Reiterar únicamente, Gabriel, que sí, tenemos que tener cuidado con los tecnolibertarios, con los tecnolibertarios, ¿ok? Porque, bueno, caen en la tecnolatría y hay que tener claro que la tecnología puede resolver muchos problemas, pero también puede ser un arma para criminales, estafadores, manipuladores y politiqueros libertarios y politiqueros de izquierda y de derecha mala, ¿no? Así que, pues bueno, más nada, Gabriel, ha cerrado muy bien el video. Muchísimas gracias por su atención, si ha llegado hasta aquí. Si le ha gustado este mensaje, hace sentido, por favor, compártalo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Puede también preafiliarse al Partido Fusionista en formación en nuestra página web www.fusionista.gt, inscribirse en el curso, ¿sí? Y bueno, más allá de los conocimientos que nosotros con todo gusto queremos compartir con ustedes, pues también queremos inspirarlos para la acción política inteligente de mediano y largo plazo, ¿no? Porque este es un proyecto de país, este es un proyecto de país que implica la creación de un partido político. Así que, sin más, como nosotros siempre decimos, por una Guatemala potencia mundial, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.